Rana Almasmom va a hablar sobre cómo hacer visibles a los atlas marinos. Ella hace una pasantía en ICANN, también fue beneficiaria de Oregon Sea Grant en el verano y se acaba de graduar de la Universidad Estatal de Oregón. Adelante, por favor, Rana. Hola, yo soy Rana Almas Mom y estoy ahora en Arabia Saudita. Me gradué recientemente de la Universidad Estatal de Oregon con estudios marinos y lo que les voy a compartir hoy fue el resultado de mi pasantía con ICANN en el verano. En la presentación de hoy me gustaría iniciar con una introducción rápida a la década del Océano de las Naciones Unidas, su contexto, cómo se relaciona con el proyecto. Después vamos a hablar sobre el reto que queremos abordar, es la visibilidad limitada que tienen los atlas oceánicos. Después vamos a hablar sobre la solución que se desarrolló, fue la creación de un directorio global espacial. Voy a hablar sobre los métodos y herramientas y vamos a mostrarles algunos videos cortos. Finalmente les voy a decir cómo pueden participar en este proyecto. El tema de este taller fue la década del Océano de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Fue el reto 14, que es la vida bajo el agua, y estas son las prioridades que se han identificado para la acción. Estos retos fueron muy importantes para el proyecto porque el objetivo era tener un directorio de proyectos relacionados con el océano. Todos eh, los retos se tienen que abordar así. ¿Y por qué resulta útil este tipo de proyectos? Cuando se hace investigación alrededor del mundo, la información suele estar dispersa o distribuida en muchas plataformas diferentes. Y sí hay recursos existentes que pueden compilar diferentes proyectos, sistemas como OTIS. Aún así, la visibilidad espacial no es muy clara, lo cual significa que no hay un lugar central para explorar los espacios de manera interactiva y no se pueden aplicar filtros para la década del océano por décadas oceánicas. Entonces, ese es un reto. Y en esta diapositiva podemos ver grandes ejemplos de proyectos en todo el mundo que también abordan retos similares, pero sin visibilidad, pues puede que estén desconectados. Por lo tanto, nuestra solución se trató de crear un directorio espacial centralizado para iniciativas marinas que presentan los datos a través de análisis de mapas. Y lo que lo hace único es que se pueden aplicar filtros para cada reto de la década del océano y es accesible para todo tipo de personas, en el área académica, políticas públicas, el público en general. Así que cualquier persona puede aprender sobre el proyecto y los retos que se están abordando dándole clic a cualquier punto del mapa. Además, este proyecto no solamente integra diferentes proyectos distribuidos, sino que los conecta en una red visible y promueve la colaboración. En cuanto a los métodos, en primer lugar se hizo investigación de contexto. Revisé cada reto para entenderlos a profundidad y conectarlos con cada uno de los proyectos posteriormente. También se identificaron países con costas en todo el mundo para tener una idea de las iniciativas marinas que están ocurriendo en todo el mundo. El segundo paso fue la recolección de datos y en este paso se creó un Excel, una plantilla con diferentes proyectos globales oceánicos utilizando datos tanto del catálogo ODIS, que es un recurso en línea sobre datos oceánicos con información y servicios. Y en segundo lugar, tuvimos la ayuda de Google también para encontrar proyectos adicionales. El tercer paso fue el enriquecimiento de los datos. En este caso se agregaron más detalles a cada proyecto, incluyendo su objetivo, el área de enfoque, la ubicación, el link a la página web, para que se pudiera tener una visión más amplia. Se hizo investigación previa. Como les decía en el primer paso, y aquí fue donde se conectó a cada uno de los retos que se podrían abordar. Y esta es una captura de pantalla de la plantilla que creé. No muestra todas las columnas que tenía, pero pueden ver la categorización o las más importantes como el nombre del proyecto, la región, el océano, cuáles son los retos que aborda y cuáles son filtros de contenido, por ejemplo, mapas o catálogos. Y en total se integraron más de 360 proyectos a la plantilla
Sin embargo, no se incluyeron todos los proyectos colectivos en el directorio, ya que se tenían que filtrar en algunos casos. Algunos eran no virtuales o no tenían atlas o mapas que eran principalmente el enfoque del proyecto. El cuarto paso fue el desarrollo de una encuesta. Utilicé la encuesta 123 de ArcGIS para diseñar un formulario sencillo que pudiera recolectar todos los detalles, toda la información sobre los proyectos y se integraba con los datos del mapa, no solamente para almacenar datos, sino para que se pudiera compartir ampliamente y que otras organizaciones pudieran agregar sus propios datos al directorio de ICANN. Y bueno, este es un video corto de cómo se veía la encuesta. Hay preguntas muy sencillas, parecidas a lo que viene en la plantilla, por ejemplo, en la hoja de cálculo, diferentes retos, información de contacto, región, toda la información más importante que se tenía que ingresar al documento. Y bueno, para el paso 5 utilicé el ArcGIS Map Viewer. Agregué algunos filtros para que los usuarios pudieran explorar los proyectos según cada uno de los retos de manera individual y que también pudieran agregarse ventanas emergentes que aparecieran cuando se da clic en el mapa. Esta es una captura de pantalla también del mapa con cada uno de los retos. Se pueden ver la leyenda que se utilizó para cada uno de los proyectos y si le das clic al mapa va a aparecer una ventana con más información sobre esa iniciativa en específico. Ahora vamos a pasar a uno de los pasos más creativos, que fue la creación de mapas de historias utilizando el ArcGIS. Nuevamente, hice story maps, son mapas de historias con información sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y los 10 retos de la década de los océanos. También utilicé herramientas como mapas que proporcionan tours o recorridos de proyectos de todo el mundo que abordan estos retos específicamente y me gustaría reproducir un video más adelante para que pudieran ver cómo funciona la herramienta. Y la razón por la que elegí Story Maps es que es una herramienta sencilla, accesible, que promueve la participación y es fácil explorar el contenido y no hay tantas barreras técnicas. Este es un ejemplo de uno de los story maps cortos que proporcionan información sobre la década de los océanos. Como pueden ver, empieza con una introducción sobre esta década y explica después el reto 14 con más información. Y también hay una sección que resume los 10 retos de la década. Se obtuvo texto de la página web oficial y también imágenes de fondo que fueran compatibles. Y finalmente, el paso 7 fue la integración de todos los pasos anteriores utilizando el Experience Builder de ArcGIS. Como tenía muchos elementos como mapas, story maps y la encuesta, quería que en una sola plataforma se pudieran combinar todos estos elementos. Y la razón por la que usé Experience Builder fue que me dio la flexibilidad para crear una página web, una plataforma que fuera fácil de navegar y me permitiera integrar otras herramientas de ArcGIS. Y de esta manera los usuarios pueden explorar todo en un mismo lugar sin ningún tipo de dificultad y creo que esto mejora mucho la calidad de la experiencia y es posible interactuar con el contenido de manera interesante. Ahora me gustaría compartir algunos videos breves de la página web que yo creé y destacar los principales elementos que mencioné en las diapositivas pasadas. Esta es la página web que utilicé, que creé con Experience Builder de ArcGIS. En este video podemos ver que hay un menú en la parte de arriba. Tenemos aquí diferentes secciones de la página web. También hay una página de bienvenida y diferentes secciones indicadas en la parte superior. Después hay una página que tiene el mapa del proyecto y es la parte principal. Este es el mapa interactivo que muestra más de 200 iniciativas globales que contribuyen a resolver los retos del océano. Y cuando le doy clic a los diferentes títulos del lado izquierdo aparecen todas las ubicaciones basadas en este reto. Y los colores corresponden a los colores oficiales de los retos que se han asignado por parte de las Naciones Unidas en su página web. También tenemos la página de recorrido, es un story map que guía a los usuarios mostrando cuáles son algunos de los proyectos más interesantes del mundo, que también abordan cada uno de los retos de la década y tenemos diferentes secciones de información y un link a la página web de cada proyecto. Y en la última página
Tenemos posibilidades de participación. Las organizaciones pueden también tener un impacto con su participación, ya sea en el catálogo ODIS o en el directorio de ICANN, a través de la encuesta que les mostré anteriormente. Y en esta sección también tenemos recursos adicionales para personas u organizaciones que quieran apoyar estas iniciativas tan importantes. Y bueno, si quisieran formar parte de este proyecto, pueden enviarlos la información sobre su proyecto a través de esta encuesta. Pueden escanear el código QR para tener acceso al formulario. Les agradezco mucho la atención. Espero que les haya gustado aprender más sobre el proyecto y puedan entrar en contacto directamente conmigo a través de correo electrónico que está en la pantalla o con el código QR para la página de LinkedIn. Muchas gracias, Rana. Vamos a tener tiempo para un par de preguntas. Entonces pueden hacerlas ya sea a través del chat o el micrófono. Adelante, Adam. Tenía varias preguntas, pero voy a hacer dos nada más. Em, si entendí correctamente, estabas utilizando ODIS en vez de la base de datos de la década de los océanos de las Naciones Unidas. ¿Es correcto? Y me gustaría preguntarte porque me pareció increíble cuáles son los pasos que debemos realizar ahora, ya que vamos a la mitad de la década, cómo podemos mantener estos esfuerzos hacia el 2030. Bueno, para responder a la primera pregunta, utilicé el catálogo ODIS como un recurso para buscar los proyectos vigentes, pero no mm, lo utilicé completamente porque también había proyectos que no estaban en internet, había base de datos también, pero busqué atlas y mapas en donde me pareció que fue un gran recurso. Y lo que hace que el proyecto sea único es que tiene una visibilidad espacial. Esta capacidad de visualizar espacialmente o ver la ubicación de cada uno de los proyectos es importante y por eso es que se diferencia. Y en cuanto a la segunda pregunta, creo que este proyecto realmente está relacionado con el reto número 8, que es expandir la observación de los sistemas oceánicos. Creo que eso es lo que es importante. Muchas gracias, Rana.